Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer las correcciones del integral que es el examen tomado en el año 2019 por la Facultad de Medicina. Vamos a ver en la pregunta número 1. Para eso tienen que saber y acordarse lo que eran las propiedades extensivas e intensivas. Recordemos que una propiedad extensiva dependía de la cantidad de materia, o sea que eran aditivas. Yo siempre les ponía de ejemplo el volumen. Si yo tengo 1 litro de agua y agrego 9 litros de agua, significa que tengo 10 litros de agua. O sea que son aditivas, quiere decir que se suman. Si tengo 10 gramos de cloruro de sodio y le agrego 20 gramos más, tengo 30. En cambio, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, significa que por lo tanto no se suman. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados o el punto de congelación o de fusión 0 grados centígrados, que es independientemente de la cantidad de agua que yo tenga. Si yo tengo 1 litro de agua o 100 litros de agua, va a hervir a 100 grados centígrados. Respecto a la clasificación de las sustancias puras, podían ser simples o compuestas. Cuando yo tengo una sustancia pura simple, era como existía en la naturaleza. Para eso me debo acordar que los metales eran monoatómicos, los gases nobles también, y en los no metales tenía algunos monoatómicos, que eran aquellos no metales que tenían valencia par, y los que tenían valencia impar eran diatómicos. Por ejemplo, cloro 2. Una excepción era el oxígeno, porque tiene una valencia par, pero existe como oxígeno 2. En cambio, una sustancia pura compuesta es aquella que está formada por 2 o más elementos diferentes. Quiere decir que todos los compuestos que nosotros vemos en la nomenclatura inorgánica o en la nomenclatura orgánica son sustancias puras compuestas. Respecto a los cambios de estado de la materia son transformaciones físicas, porque después de producido ese cambio sigue siendo la misma sustancia. Es lo que yo siempre les decía, si ustedes tienen el agua líquida y la someten a una elevación de temperatura, va a pasar las moléculas de agua al estado gaseoso y sigue siendo agua, digamos, en estado gaseoso. Debo saber cómo se llama cada pasaje de un estado a otro. En la transparencia les he puesto el cuadrito. Estoy viendo que me ha faltado de un sólido a un gas sin pasar por el estado líquido, que era la sublimación, o de un gas a sólido sin pasar por el estado líquido, la sublimación inversa. Debemos recordar que la ebullición era con un aumento de temperatura, en cambio la vaporización o evaporización era a temperatura ambiente. La licuación de gas a líquido era por un efecto de la presión, mientras que la condensación es el mismo pasaje pero por una disminución de la temperatura. Después tenemos la fusión y la solidificación. Y respecto a la última pregunta, la nafta está formada por hidrocarburos, en su mayoría alcanos. Y cuando hemos visto las propiedades de los alcanos son insolubles en agua. Entonces, eso me lleva a deducir que eso es un sistema de tipo heterogéneo. Donde me gustaría que repasen los métodos para poder separar mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Cuando vamos al problema número 2, es un problema bastante sencillo donde está mezclado solubilidad y tengo que hacer los razonamientos en base a la solución que se prepara, y ese dato de solubilidad me sirve para calcular los gramos de cloruro de sodio que podrían ser disueltos en 200 mililitros de agua para que esa solución sea saturada. Recordar la definición de solución saturada, que es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que se puede
disolver un solvente dado a una temperatura específica. Una vez que hicimos los cálculos, vemos que para 200 mililitros aproximadamente 70 gramos de cloruro de sodio se necesitan para que sea saturada. Y si yo pesé 50 gramos, significa que estoy formando una solución de tipo insaturada o no saturada. Quiere decir que esa totalidad se disuelve en esa cantidad de agua y cuando se disuelve forma un sistema de tipo homogéneo. Es un sistema monofásico. En el caso que sea un sistema heterogéneo es cuando yo formo una solución de tipo sobresaturada, porque voy a tener parte de ese soluto que se va a disolver y la otra parte del soluto sin disolver. Volvemos a la definición de sustancia pura compuesta y sustancia pura simple. Y con respecto a los componentes, vienen a ser las sustancias que conforman ese sistema. Respecto al problema número 3 de estequiometría, bastante simple. Pasemos directamente al problema número 4, donde hay algunos tips que voy a decirles. Primero, tienen que verificar que esa reacción de combustión esté igualada. Si está igualada, a su vez está escondido reactivo limitante en ese problema. Me doy cuenta, ya les he dicho, porque tienen de dato el dato de los dos reactivos, o sea, las cantidades. A su vez, ese problema tiene algo para que ustedes se den cuenta que el reactivo limitante va a ser el metano y que el oxígeno va a ser el que está en exceso. ¿Y cuál es? Los productos de reacción. Es una combustión de tipo completa y para que se produzca una combustión de tipo completa debo tener suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, si tengo suficiente cantidad de oxígeno significa que tengo más que el otro. Una vez si yo determino quién es el reactivo limitante, el otro, recuerden que es el que está en exceso. Con respecto al problema número 5 de fórmula mínima y molecular, recuerden que la fórmula mínima era lo mismo que bruta o empírica. Vamos a partir, tenemos todos los porcentajes, vamos a sacar de acuerdo a la regla memotécnica que yo les he enseñado, esos porcentajes lo dividen en el peso atómico de cada elemento, después todos los resultados los divido en el número más chico y después aproximo los valores si es posible. Cuando ustedes sacan tienen que hacer la deducción de cuál fórmula es la misma que la que les ha dado. En el caso que sea sacar la fórmula molecular, le van a dar algún dato para poder sacar el peso molecular de la fórmula molecular para sacar el factor. Una vez ese factor calculado, que es de 1 hacia arriba, que es un número entero, se multiplica por los subíndices de la fórmula mínima, recuerden. Respecto al problema número 6, estamos frente a estructura atómica. El análisis lo tengo que hacer si ese ion formado tiene 36 electrones, digo, ha ganado 1, entonces tenía 35 electrones el átomo neutro, por consiguiente eso me lleva a deducir, como todo átomo es eléctricamente neutro, que tiene 35 protones, y si tiene 35 protones significa que Z vale 35. Después los neutrones, calculo ya tengo los neutrones, entonces sumo protones más neutrones y calculo el número máximo.